El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En esta ocasión vamos a ver lo que en el cálculo integral se conoce como regla de sustitución. También se le llama cambio de variable. Entonces, para que podamos entender cuál es el procedimiento para resolver una integral que esté en condiciones de ser resueltas por este método, necesitamos conocer algunos conceptos básicos que tienen que ver con este procedimiento. Primero vamos a ver lo referente a las funciones compuestas. Entonces, en cálculo tenemos lo que son las funciones simples y las funciones compuestas. Vamos a tratar de ejemplificar lo que es una función simple. Vamos a tratar de entender la diferencia entre una función simple y una función compuesta, ¿sí? Para que cuando mencionemos función compuesta, ustedes sepan a qué nos estamos refiriendo. Entonces, miren, vamos a escribir una función simple. F de x es igual a 2x cúbica menos 3x al cuadrado. Esa es una función simple. Ahora, voy a escribir otra función simple. Esta se va a llamar g de x. Es igual a x al cuadrado. Ahora las voy a combinar. Se van a convertir en una función compuesta. Voy a hacer una composición de las dos funciones. Entonces voy a combinar la f de x con la g de x del siguiente modo. Y vamos a ponerle acá h de x. Entonces voy a escribir 2x cúbica menos 3x al cuadrado. Eso lo encierro entre paréntesis y lo elevo al. Ahí tenemos una función compuesta. Es la combinación de f de x con g de x. ¿Qué fue lo que hicimos? Evaluamos la función g en la función f. Una manera de expresar eso es esta. G de f de x es igual a lo que tenemos aquí, 2x cúbica menos 3x al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Entonces, esta x que está acá se sustituyó por esta expresión. Esta que era una función simple se volvió ahora una función compuesta. También se le llama composición de funciones. Vamos a tratar de dar otro ejemplo. Vamos a poner aquí f de x es igual a 5x al cuadrado. Y acá ponemos g de x. Y g de x la voy a escribir como e elevado a la x. Las dos son funciones simples. Pero ahora voy a hacer una composición de funciones. Voy a evaluar g en f de x otra vez. Entonces eso se escribe así. La función g evaluada en la función f de x va a estar dada por e elevado a la 5x al cuadrado. Entonces, la x que tenemos acá fue sustituida por esta expresión. Bueno, entonces, esto que tenemos acá es una función compuesta. Bueno, observen entonces la diferencia entre una función simple y una función compuesta. ¿Sale? Vamos con otro ejemplo. Tenemos a la expresión f de x es igual a el seno de x. Y tenemos otra expresión g de x igual a menos 4x al cubo más 5x. Entonces, ahora voy a evaluar la función f en la función g. Se puede hacer así también. ¿Cómo quedaría la función f evaluada en la función g? Quedaría Seno x a seno, la menos 4. no, quedaría seno. Y en vez de esta x, voy a poner este valor, que es el de g. ¿Sí? Entonces quedaría seno de menos 4x cúbica más 5x. Y tenemos una composición de funciones, o sea, una función compuesta, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, estas son funciones simples. Aquí se combinaron las dos funciones y se formó una función compuesta. Entonces, esta primera parte es para tratar de entender qué es una función simple y qué es una función compuesta. Vamos a ver una segunda parte de este tema. En esta segunda parte vamos a tratar de entender cómo se obtienen las derivadas de las funciones compuestas. Repito, cómo se obtienen las derivadas de las funciones compuestas. Tengo acá una función que sea 2 por x al cuadrado menos x cúbica a la 9ª potencia. Les pregunto, ¿será eso una función simple o una función compuesta? Bueno, eso es una función compuesta. No, no es una función simple, es una función compuesta. Entonces, aquí
vamos a ver cómo sería la estructura de esta función si fuera simple, porque creo que no ha quedado entendido. Si esta función fuera simple, sería así nada más, miren, vamos a llamarle g de x al otro. G de x es igual a 2x a la novena potencia. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una función simple, esta es una función compuesta. ¿Sí? Observen las estructuras. Ahora, vamos a ver cómo se deriva la función simple, que es g de x. Bueno, la voy a escribir por acá. La nomenclatura para la derivada es g y luego se le pone un apóstrofo y se lee g' de x. Es igual a, estoy expresando una función muy simple, 2x a la novena potencia. ¿Alguno de ustedes recordará cómo se deriva 2x a la novena potencia? Es 18x a la octava, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se multiplica 9 por 2. Y el resultado de esa multiplicación, pues me da 18. Y luego x, y luego al exponente, que en este caso es 9, se le resta 1. Entonces nos va a quedar 8. Y se lee 18x octava, o 18x a la octava potencia. Esa fue la derivada de la función simple. Vamos a ver ahora cómo se obtiene la derivada de la función compuesta. En el cálculo diferencial, cuando se derivan funciones compuestas, se aplica una regla que se llama regla de la cadena. Nada más se las menciono, no se las voy a mostrar, porque si no nos vamos a enredar. Entonces les voy a decir mejor la forma práctica de aplicar la regla de la cadena. En el caso de la regla de la cadena, esto que está dentro del paréntesis, lo vamos a considerar como si fuera una variable u. ¿Sale? Así, una variable u. Entonces la expresión es como si tuviéramos 2 por u a la novena potencia. ¿Sale? 2 por u a la novena potencia. Ahora, ¿cuál sería la derivada de 2u a la novena potencia? Pues lo mismo que hicimos aquí, ¿verdad? Se multiplica 9 por 2, 18. Y al 9 se le resta 1, me quedaría 8. Pero como no estamos viendo la regla de la cadena, tenemos que entenderlo de esta manera. Miren. La derivada de f se expresa así, una f, un apóstrofo y la x. Y luego aplicamos la multiplicación de 9 por 2, 18. Y luego escribo todo esto. X cuadrada menos x cúbica. Al 9 le resto 1 y me queda 8. Y es como si hubiera yo aplicado la derivada para la función simple. Pero como esta es una función compuesta, la regla de la cadena dice que además de esto que acabamos de hacer aquí, tenemos que multiplicarlo por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que derivar lo que está dentro del paréntesis. ¿Cómo quedaría la derivada de lo que está dentro del paréntesis? Pues se multiplica 2 por 1, 2. Y al 2 le resto 1, me queda 1. Pero el 1 nunca se pone como exponente. Entonces, la derivada de x cuadrada es 2x. Menos, ahora multiplico 3 por 1, me da 3. Y luego al 3 le resto 1, me da 2. Entonces, aquí tenemos la derivada de una función compuesta. Ahora, voy a escribir lo siguiente. Acá abajito. Integral de 18 x cuadrada menos x cúbica a la octava potencia por 2x menos 3x al cuadrado de x. La pregunta es, ¿cómo llamaríamos a esta expresión? La derivada de la función Sí, combinada. ya casi lo dijeron. Así es. Esta es la integral de la derivada de la función compuesta. ¿Entienden? ¿Sí? Es la integral de la derivada de la función compuesta. Bueno, pues fíjense, jóvenes, que este tipo de integrales son las que vamos a resolver. A este tipo de integrales es a las que se le aplica la regla de sustitución o la regla del cambio de variable, como le quieran llamar. Bueno, algunas veces van a encontrar que le llaman regla de sustitución, otra vez cambio de variable. Entonces, miren, en el cálculo diferencial hay un procedimiento que nos permite calcular la derivada de funciones compuestas. A ese procedimiento se le llama regla de la cadena. Para revertir el proceso que se obtuvo con la regla de la cadena, en el cálculo integral existe el método de la regla de sustitución o cambio de variable. Debido a que en el teorema fundamental del cálculo aprendimos que el cálculo diferencial y el cálculo integral son recíprocos. Lo que se hace con uno se deshace con el otro. Entonces, si con el cálculo diferencial obtuve la derivada de una función compuesta, con el cálculo integral puedo obtener la función compuesta, revirtiendo el proceso. Entonces, la regla de sustitución o cambio de variable es la recíproca de la regla de la cadena. Espero que se entienda eso. Vamos a ver otra ilustración. Tenemos acá f de x. Y tenemos 2e
a la menos 3x. ¿Qué tipo de función intuyen ustedes que es esta? ¿Compuesta o simple? Compuesta. Compuesta. La función simple sería algo así, miren. 2e a la x, nada más. Esa es una función simple. Bueno, borro la función simple porque estamos hablando, porque lo que nos interesa son las funciones compuestas. Entonces, voy a obtener la derivada de esta función compuesta. Para eso escribo f' de x es igual a. Y la constante pues va a multiplicar a la derivada de la función. Y la función se deriva como si fuera una función simple. ¿Sale? ¿Cuál es la derivada de e a la menos 3x? Si la consideráramos como una función simple, pues su derivada sería e a la menos 3x. Pero según la regla de la cadena, a este resultado lo tenemos que multiplicar por la derivada de lo que está arriba. ¿Y qué es lo que está arriba? Menos 3x. Entonces, ¿cuál es la derivada de menos 3x? ¿Sí? La derivada de menos 3x es menos 3. Bueno, entonces, ahora yo quiero expresar la integral de e a la menos 3x por menos 3 de x. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos la integral de la derivada de una función compuesta. ¿Cómo la resuelvo? Con la regla de sustitución. Muchas veces las integrales no vienen así tan explícitas. A ver, ¿qué podríamos hacer con esta integral? Pues puedo multiplicar el 2 con el menos 3 y me quedaría menos 6 e a la menos 3x de x. ¿Vale? Entonces, aquí no está tan explícita, hagan de cuenta que está simplificada. Pero como proviene de la derivada de la función compuesta, también le aplicamos la regla de la cadena. Perdón, también le aplicamos la regla de sustitución. Entonces vamos entendiendo, ¿no? Ya sabemos lo que es una función compuesta, ya estamos viendo cómo son las integrales que se resuelven por sustitución. Ahora vamos a hablar de la estructura de estas integrales, porque aquí les estoy mostrando de dónde salen los elementos que se van a integrar. ¿Sí? Pero muchas veces, o la mayoría de las veces, no va a ser así. ¿De acuerdo? Simplemente nos van a decir, miren, obtén la integral de 1/2 de 4x cúbica menos 5x cuadrada. Sí. Como número 3 de este tema, vamos a ver cómo identificar que una integral tiene la estructura para que se resuelva por el método de sustitución. Y entonces, miren, cuando ustedes vean una integral, tienen que buscar lo siguiente: que en alguna parte de la integral aparezca una expresión y que dentro de la misma integral otra parte sea la derivada de esa expresión. Esa es la estructura que tienen las integrales que se resuelven por este método. Entonces, en algún lado de la integral vamos a tener, llamémosle así, una función. Y en otra parte de la integral vamos a tener su derivada. ¿Pueden ustedes identificar aquí cuál es la derivada de la función? ¿O cuál es la derivada y cuál es la función? La derivada es 12 cuadrado menos 10. 2x cuadrado menos 10. Ajá. Esa es la derivada. Entonces, ¿de dónde salió esa derivada? De una función. ¿Cuál sería la función? La primera, la de 4x al cubo. Lo que está dentro del paréntesis. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos nosotros la función. Y acá tenemos la derivada de la función. Bueno, aunque miren, ya pensando en la definición que vamos a ver, mejor voy a utilizar, en vez de la letra F, la letra G. Aquí tenemos G de X. Y acá tenemos G' de X. ¿Vale? Entonces, G de X es la función. G' de X es la derivada de la función. Esas dos forman parte de la expresión que se va a integrar. Entonces, esto, en conjunto, es la derivada de una función compuesta que se obtuvo con la regla de la cadena. Bueno, entonces, volvemos a repetir. Una integral en donde aparezca una expresión y su derivada se resuelve con el método de sustitución o cambio de variable. Esa es la estructura que deben de tener. Vamos a ver ahora la definición. Les voy a mostrar la definición de este método. Ahí tenemos la regla de sustitución. La integral de f de g de x por g' de x es igual a la integral de f de u de u. Bueno, les voy a tratar de explicarles esto, ¿verdad? Miren. Aquí se nos habla de g de x. Esto es g de x. Y aquí se nos habla de g' de x. Esto es g' de x. Entonces, aquí tenemos una función. El caso es que en esta expresión nosotros vemos una integral que está en términos de la variable x. Y acá tenemos una integral que está en términos de una nueva variable. Esa variable es u. Entonces, lo que tenemos del lado izquierdo nos dice cuál es la estructura de las integrales que se van a resolver por la regla de sustitución. Y en el lado derecho tenemos
una integral en términos de una nueva variable. Por eso este método también se llama cambio de variable, porque vamos a pasar de la variable x a la variable u. ¿Sí? ¿De qué manera? Es lo que vamos a comentar enseguida. Bueno, como consideración número 4 es ver cuál es el cambio que sufre esta integral para poder ser resuelta. Lo que se hace es definir una nueva variable, y la variable que normalmente se utiliza es la letra u. Entonces, vamos a hacer una asignación. A la letra u le vamos a asignar un valor, y la letra u va a ser g de x. En este caso, dijimos que g de x es esto, pues ese va a ser el valor de u. ¿Sale? Entonces escribo, u es igual a 4x cúbica menos 5x al cuadrado. Después de hacer eso, vamos a tener que derivar u. ¿Cómo se va a expresar la derivada de u? Así, miren, la derivada de u con respecto de x es igual a, y ahora viene que obtengamos esta derivada. A ver, ¿cuál es la derivada de 4x cúbica menos 5x al cuadrado? Pues 12x al cuadrado, ¿no? 12x al cuadrado, no Menos nada 10x. más, menos 10x. ¿Vale? Bueno, quiero que observen que aquí están combinadas las dos variables, la u y la x. Están revueltas, por decirlo de algún modo. Y no, cada quien debe de estar con su cada cual. Entonces, para evitar que estén mezcladas, vamos a cambiar a la dx para la derecha. Y entonces nos quedaría la siguiente expresión. Du es igual a, agrupo lo que está del lado derecho, que es 2x cuadrada menos 10x de x. Entonces ahora miren, vamos a hacer una comparación entre lo que está dentro de la integral y lo que acabamos de obtener. Y podemos darnos cuenta de lo siguiente. Miren. Esto que está acá es ¿quién? La función. Eso va a ser u. Y esto que está acá La derivada de va a ser du junto con dx, ¿eh? ¿Sale? Bueno, eso me permite ahora hacer la sustitución. ¿De acuerdo? Observen entonces cómo va a quedar la integral ahora, en términos de una nueva variable. Escribo el signo igual, luego el signo de integral. Un medio no influye, lo escribimos como un medio, pero en vez de escribir 4x cúbica menos 5x al cuadrado, voy a escribir u. Y en vez de escribir 12x cuadrada menos 10x de x, ¿qué voy a escribir? Du. Du. ¿Sales? Du. Si hacemos arreglos en esta integral sacando la constante, me quedaría un medio de la integral de u. Aquí tenemos ahora una integral en términos de u, y esta integral es en términos de x. Se nota que la estructura de la integral que está en términos de u es más sencilla que la estructura de la integral que está en términos de x, pues esa es la finalidad de este procedimiento, de esta regla. Esta integral que está aquí ya se resuelve fácilmente. ¿Y cómo se llegó a esa integral? Haciendo un cambio de variable. Eso es lo que nosotros tenemos que saber para poder ingresar al conocimiento de la regla de sustitución. Bueno, ahora vamos a ver cómo se aplica esa regla. Ya les di la parte teórica, informalmente, pero ya está la parte teórica. Vamos a ver ahora la parte práctica. Entonces, para ello, voy a tomar una expresión que tenemos aquí en los apuntes. Se lee la integral de 2x por la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado de x. Ahorita vamos a hablar más detalladamente de cómo identificar que esta estructura corresponde a la regla de sustitución. Pero vamos a tratar de ilustrar primero el procedimiento. El procedimiento para resolver integrales de este tipo primero es definir el valor para u, o asignarle a u un valor. Entonces escribo primero u, y luego el símbolo igual, que es el de asignación. Entonces díganme qué valor de esta expresión le asigno a u. 1 más x al cuadrado. Exactamente, esa es una buena intuición. 1 más x al cuadrado. Ya que le hicimos la asignación a u, lo que viene es la derivada de u. ¿Cómo escribimos eso? Escribimos de u arriba y abajo de x. Significa derivar u tomando en cuenta a la letra x. O sea, derivar u con respecto a x. Entonces, vamos a hacer la derivada de u. Primero, ¿cuál es la derivada de 1? La derivada de una constante es 0. 1 es una constante, por lo tanto su derivada es 0. Bueno, entonces no lo escribo porque es 0. Entonces Ahora, la otra nada más quedaría como 2x, ¿no? ajá, ¿cuál es la derivada de 2x. x al cuadrado? 2x. 2x. Nada más pongo 2x. Eso es de u con respecto de x. ¿Qué sigue? Miren, como queremos expresar una integral en términos de una nueva variable, no deben estar mezcladas las variables. Entonces aquí tenemos u y abajo tenemos x, entonces pasamos a las x con las x. Y a eso le llamamos despejar de u. Entonces, ¿cómo quedaría de u despejada? Quedaría así. Du es igual a 2x de x.
Entonces, fíjense que ya tenemos todo listo para realizar la sustitución. ¿Sale? Bueno, nada más que puede ser que la forma en la que nos dieron la integral como que no nos ayude mucho para hacer la interpretación, pero podemos cambiar el orden de los elementos en la integral. Acuérdense que hay una regla que dice que el orden de los factores no altera el producto, pues es una propiedad de los números reales. El orden de los factores no altera el producto. Por lo tanto, esto lo podríamos escribir así, integral, primero pongo raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado, y luego pongo 2x de x, ¿sí? Para poder entender mejor la sustitución. Entonces, viene ahora el cambio de variable. Vamos a hacer el reemplazo. Entonces escribo igual a la integral, y en vez de escribir 1 más x al cuadrado, voy a escribir u. Entonces me quedaría raíz cuadrada de u. Ahora, en vez de escribir 2x de x, escribiría yo de u. Y me quedaría así. Hemos logrado expresar una integral en términos de una nueva variable, la variable u. Sí, ahora nos debemos ocupar en resolver esa integral. Vamos a repasar cómo se resuelve esta integral. Primero vamos a cambiar la forma de la expresión. Y voy a escribir la raíz de u elevada a la 1/2 de u. O sea que raíz cuadrada de u equivale a decir u a la 1/2. Bueno, se volvió una potencia. Le voy a aplicar la fórmula de la potencia. Esto va a ser igual a, según la fórmula de la potencia, 1 sobre 1/2 más 1. De u elevada a la 1/2 más 1. Más la constante. Lo que sigue es simplificar la expresión. Entonces, arriba queda el 1 y sumamos 1/2 con 1 y nos da 3/2. Porque en un entero hay 2 medios. De u elevado a la 3/2. Porque es la misma operación, 1/2 más 1. Más la constante. Ahora, simplifico. El inverso de 3/2 es 2/3. ¿Sí? De u a la 3/2. Más la constante. Miren, este resultado que tenemos aquí está en términos de la nueva variable u. Pero nosotros tenemos que regresar a la variable original. La variable original es x. Y en vez de u vamos a escribir el valor de u en términos de x. Entonces escribiría yo igual a 2/3. Y en vez de u escribiría 1 más x al cuadrado. Porque ese es el valor de u. ¿Vale? Elevado a la 3/2. Más la constante. Y ahí ya tenemos un resultado en términos de la variable x. Eso ya podría ser considerado un resultado. Bueno, ahí podríamos ponerle ya la señalización de que es un resultado. Pero yo quiero comentarles algo más. El resultado que tenemos se podría expresar de múltiples formas. De acuerdo a los principios aritméticos y algebraicos que conocemos, este resultado podría escribirse también así. 2 por 1 más x al cuadrado elevado a la 3/2 sobre 3. También se podría escribir así. 2 por la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado al cubo sobre 3. También se podría escribir así. 2/3 de la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado al cubo. 4 formas de escribir el mismo resultado. ¿Sí? Eso para que ustedes vayan acostumbrándose a ver que un resultado puede adoptar en un momento dado distintas formas. Yo me conformo con llegar a este. Se lee la integral de x cúbica por el coseno de x cuarta más 2 de x. Entonces, vamos a ver cómo ahí está la estructura que mencionamos hace un momento. En esta integral, una parte es la función y otra parte es la derivada. ¿Pueden decirme cuál es la función? Bueno, no. ¿La derivada entonces? X4 más 2. No, esa no es la derivada. Esa sería la función. La derivada de x4 más 2, ¿cuál sería? X cúbica, 4x cúbica. ¿Sale? Entonces, miren, esto que está aquí va a ser la función. ¿Sale? Y esto que está aquí va a ser su derivada. Entonces, vamos a empezar a resolverla. ¿Qué es lo primero que vamos a escribir? U. ¿Qué valor le vamos a asignar a u? X cuarta más 2. Y luego viene la derivada de la función. ¿Eso cómo se expresa? Se pone una d, luego una u, una raya, luego una d y luego una x. La derivada de u con respecto de x. 4x cúbica es la derivada de x cuarta. Ahora, la derivada de 2, 0. 0. Ya no le pongo nada. Bueno, en el siguiente paso, separamos a du y de x para que las variables no estén revueltas. Entonces quedaría du es igual a 4x cúbica
de X. Ajá. Bueno, muy bien. Ahora quiero que observen lo siguiente. Miren, aquí tenemos este número que en esta parte está acompañando a X cúbica. Se llama coeficiente numérico de X cúbica. Pero acá no lo vemos. ¿Sale? No está ese 4. Entonces les voy a mostrar dos métodos para hacer que ese 4 aparezca y que de esa manera la estructura de esta integral coincida con lo que estamos haciendo aquí. Antes de que les muestre yo los procedimientos, voy a reescribir la integral. Esta integral la voy a escribir así. Integral del coseno de X cuarta más 2 por X cúbica de X. Dado que el orden de los factores no altera el producto. Bien. Entonces, mire, esto se puede sustituir por 1. Y esto está aquí, pero además tenemos un 4. Entonces, por ese 4 no podríamos hacer la sustitución. ¿Sí? Bueno, y aquí es donde les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. Primero, con las constantes son muy flexibles. Las constantes las podemos cambiar muy fácilmente de lugar. ¿Sí? Lo que no podemos hacer con las variables. Pero en este caso, como esta constante, más bien, como ese 4 es una constante, entonces lo puedo cambiar de lugar. ¿Sí? Y no le va a afectar a du porque no incluye a la x. Entonces, el 4 está multiplicando, ¿cómo va a pasar? Dividiendo, ¿no? Entonces sería du sobre 4 es igual a x cúbica de x. Miren, ya logramos hacer coincidir esto con esto, para que se pueda efectuar la sustitución. Pero cuando tenía el 4, no podíamos hacer la sustitución porque tenía un elemento de más. Bueno, ahora, por favor, apréndanse que esta expresión se puede escribir también así, miren. En vez de ponerle du sobre 4, podríamos escribir un cuarto de du. Es igual a x cúbica. ¿Sales? Es la que más vamos a utilizar. Bueno, me faltó aquí de x. Ya se lo escribí. Ahora, ya estamos en condiciones de hacer la sustitución. O el cambio de variable, como le quieran llamar. Entonces, la integral que está en términos de x la vamos a expresar en términos de u. Para ello vamos a escribir la integral y luego coseno. Y en vez de escribir x cuarta más 2, voy a escribir u. ¿Sale? Y en vez de escribir x cúbica de x, voy a escribir un cuarto de du. Un cuarto de du. ¿Se entiende cómo se hizo la sustitución, jóvenes? Bueno, vamos a acomodar los elementos. La constante la sacamos y entonces vamos a tener un cuarto de la integral del coseno de u. Ya está la integral en términos de la nueva variable, u. ¿Sí? Ese es un modo. Vamos a ver el otro modo. Para eso tengo que volver a escribir esta integral. Integral del coseno de x cuarta más 2 por x cúbica de x. Entonces tengo un problema con el 4, este que está acá. Vamos a hacer que ese 4 aparezca dentro de la integral por medio de un artificio matemático, o un truco, como le quieran llamar. Entonces, miren, voy a escribir la integral y luego voy a escribir el número 1. Coseno de x cuarta más 2 por x cúbica de x. ¿Tienen alguna duda por qué puse ese 1 ahí? Es un 1 que se mantiene invisible por la propiedad del neutro multiplicativo, que nos dice que todo número está multiplicado por 1. ¿Sí? Entonces, nada más lo hicimos visible. Y recuerden ustedes que el 1 se puede expresar de múltiples formas. Entonces voy a usar aquí una forma que me conviene. Y voy a escribir la integral y el 1 lo voy a escribir como 4 cuartos. ¿Por qué? Porque mi problema es con un 4. ¿Sí? 4 cuartos del coseno de x cuarta más 2 por x cúbica de x. Bueno, ahora, ese 4 cuartos lo voy a escribir como un cuarto de 4 por el coseno de x cuarta más 2 por x cúbica de x. Ahora, un cuarto lo voy a sacar y me va a quedar un cuarto de la integral de 4 por el coseno de x cuarta más 2 por x cúbica de x. Entonces, ya tengo ese 4 que me hacía falta. Por lo tanto, miren, ya voy a poder sustituir 4 con x cúbica de x por du. ¿Cómo me va a quedar? Pues me va a quedar así. Un cuarto de la integral. Escribo primero el coseno. ¿Coseno de quién? Coseno de u. Y este 4 con esto que está aquí se va a volver du. ¿Sí? Entonces, observen la integral que se obtuvo aquí
Y observen la integral que obtuvimos aquí. Es la misma. Se llegó al mismo resultado. Lo que más vamos a utilizar es este método. Bueno, pero es importante también que conozcan que se puede obtener desde otra perspectiva. Bueno, entonces, lo que hay que resolver es la integral de un cuarto, más bien, un cuarto de la integral del coseno de u de u. Recuerden ustedes que tienen en su poder una hoja que contiene las fórmulas de derivación y una hoja que contiene las fórmulas de integración. Entonces, yo quiero resolver esta integral. Escribo entonces un cuarto y luego, ¿cuál es la integral del coseno? Seno de X. Ajá, observo mi hoja y ahí veo que la integral del coseno es el seno. Ahí dice X, pero como aquí la variable es u, va a ser seno de u, más la constante. Bueno, ese resultado está en términos de u, pero tenemos que llevarlo a la variable original, que es X. Entonces hay que expresar esto en términos de X. Esto va a ser igual a un cuarto del seno de u. ¿Pero quién es u? U es X cuarta más 2. Entonces pongo aquí X cuarta más 2, más la constante. Y ese sería el resultado. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Pero lo vamos a tomar de los ejercicios. Aquí. Yo voy a hacer el 1 y ustedes van a hacer el 2 y el 3. ¿Sale? El 1 dice integral del seno de 2x de x. Entonces escribo integral del seno de 2x de x. Bueno, ¿qué debemos hacer primero, jóvenes? Sacar la U. Entonces, ¿quién va a ser u entonces? 2X. 2x, muy bien. Después de determinar el valor de u, ¿qué haríamos? Sacar de U. O sea, derivar u. Derivar u con respecto de x. ¿Cuál es la derivada de 2x? 2. 2. 2. Ahí está. En el siguiente paso, hay que despejar de u, con miras al cambio de variable. Entonces, du va a ser igual a 2 de x. X. Como este 2 no forma parte de un coeficiente de la expresión en la integral, entonces lo vamos a pasar del otro lado. Quedaría un medio de du es igual a dx. Bueno, pues ya estamos en condiciones de hacer la sustitución. Vamos a hacerla. Esto va a ser igual a la integral. ¿De quién? Del seno de u. Y en vez de escribir de x, voy a escribir un medio de du. Y hemos logrado la integral en términos de la variable u. Vamos a acomodar sus elementos. ¿Qué vamos a hacer con un medio? Lo vamos a sacar porque es una constante. Un medio de la integral del seno de u, de u. Ahora vamos a resolver la integral. Un medio que va a multiplicar a la integral del seno de u. ¿Pero cuál es la integral del seno de u? Menos coseno de U. Menos coseno de Más U. constante. Entonces volteo a mi hoja de integrales, busco la integral del seno de u y ahí observo lo que me dicen sus demás compañeros. La integral del seno de u es menos el coseno de u. Tengan cuidado, porque miren, si yo lo escribo tal como está ahí, menos el coseno de u, vamos a interpretar que eso es una resta, y no es una resta, es una multiplicación. El u medio va a multiplicar a la integral. Entonces, para que se interprete correctamente, debo usar los signos de agrupación. ¿Sí? Así ya estamos diciendo que es una multiplicación, no una resta. Más la constante. Vamos a simplificar y a expresarla en términos de la variable original. Entonces, simplificada quedaría menos un medio del coseno de u, pero u en términos de x sería 2x, más la constante. Entonces aquí ya está resuelta la integral. Pues van a hacer ustedes la número 2 y la número 3. ¿Ya se dieron cuenta que son similares? Pues es para que ustedes más o menos afirmen el procedimiento. Les voy a dar unos minutos para que lo hagan y luego lo comentamos, ¿sale? Bueno, entonces vamos a ver cómo les quedó la número 2. Coseno de 7x de x. Estas son nada más como para consolidar el procedimiento. Tenemos la integral del coseno de 7x de x. Entonces primero ponemos u. A u le vamos a asignar 7x. Después derivamos u con respecto de x. La derivada de 7x es 7. 7. Después despejamos de u. De u es igual a 7 de x. Ahora ya podemos hacer la sustitución. Pero antes, el 7 lo movemos a la izquierda. Como está multiplicando, va a pasar dividiendo y tendríamos un séptimo de du es igual a dx. Entonces, aquí tendríamos la integral del coseno, ya no pongo 7x, pongo u. Y en vez de poner dx, pongo un séptimo de u. Ya se hizo la sustitución. Ahora vamos a resolver la integral. Primero sacamos un séptimo de la integral del coseno de u, de u.
Esto es igual a 1/7. La integral del coseno, que es Seno. seno de u, más la constante. Seno. Ahora vamos a expresarla en términos de la variable x. Esto va a ser igual a 1/7 del seno de 7x más la constante. ¿De acuerdo? La número 3. Dice, A mí la número 3 me salió menos un octavo coseno de 8x más constante. esto va a ser igual a el resultado final, menos 1/8 del coseno de 8x. No sé. más la constante, ¿sale? Se lee la integral de 3e a la 3x de x. Entonces, definamos el valor de u. ¿Quién sería u? 3x. ¿Qué sería u? 3x. 3x. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a derivar u con respecto de x. La derivada de u con respecto de x sería, ¿cuál es la derivada de 3x? 3. Despejamos de u. De u va a ser igual a 3 de x. Ajá. Ahora miren, lo que hemos hecho con los números es pasarlos al lado izquierdo. Pero ahora no lo vamos a hacer así, les voy a decir por qué. Porque este 3 sí está presente en la expresión. ¿Sale? Por esa razón lo vamos a mantener ahí. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya podemos hacer la sustitución. Esto sería igual a la integral de e elevado a la 3x, pero ya no voy a poner 3x, voy a poner u. Y luego, en vez de escribir 3 junto con dx, voy a escribir ¿qué? Du. Du. Y miren la integral que se obtuvo. ¿Sí? Vamos a resolverla. ¿Cuál es la integral de e a la u? Entonces vean su hoja de integrales, busquen esta integral y díganme cuál es el resultado. E a la U más constante. E a la u, así nada más, e a la u más la constante, es la más fácil de las integrales y las derivadas que existen. Bueno, ese resultado vamos a expresarlo en términos de x. Entonces quedaría como e elevado a la 3x más la constante. Y ya, se resolvió la número 4. X cuadrada tangente de x cúbica de x. Hagan esa, por favor, la 5. X cuadrada por la tangente de x cúbica de x. Entonces tenemos la integral de x cuadrada tangente de x cúbica de x. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? A definir el valor para u. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién sería u? X cúbica. X cúbica. Ahora derivamos u con respecto de x. Y sería 3x al cuadrado. Esa es la derivada de x cúbica. De u es igual a 3x cuadrada de x. Y el 3, como no forma parte de esta expresión, lo vamos a pasar del otro lado. Y quedaría como 1/3 de du es igual a x cuadrada de x. Bueno, entonces ya podemos hacer la sustitución. Esto se volvería la integral. En vez de x cúbica, pondríamos tangente de u. Y en vez de x cuadrada de x, pondríamos de du. Entonces, esto va a ser igual a 1/3 de la integral de la tangente de u, de u. Ahora, ¿cuál es la integral de la tangente? Es La- La 13, ¿no? La 13. dice la que la 13. tangente de x es igual al logaritmo natural del valor absoluto por la secante de x más la constante. ¿Sale? Está expresado en términos de u, vamos a expresarlo en términos de x. 1/3 del logaritmo natural del valor absoluto de la secante de u. ¿Pero quién es u? X cúbica. Más la constante. De hecho, ustedes van a ir abreviando muchos pasos a medida que se vaya agarrando práctica. Uno de esos pasos que vamos a omitir probablemente sea este. Y nada más digamos que du es igual a 3x cuadrada de x. Pero conforme vayamos avanzando en los ejercicios. Hagan las 6 entonces. A ver, jóvenes, entonces definimos u. ¿Cuánto vale u? 5x menos 1. Ahora, la derivada de u. Con respecto 5x. 5. a Ya al final. Sí. y se le pone aquí de x, es lo que les decía que podemos abreviar, ¿no? 5 de x. El 5 lo pasamos del otro lado y quedaría 1/5 de du es igual a de x. ¿Sale? Bueno, entonces, esto sería igual a la integral del seno de u. Y en vez de dx, pondríamos 1/5 de du. Esto sería igual a 1/5 de la integral del seno de u. Es decir, 1/5. ¿Cuál es la integral del seno de u? ¿Coseno? Menos Coseno. Menos el coseno de u, más la constante. Esto es igual a 1. Esto va a ser igual a menos 1/5 del coseno de 5x menos 1, más la constante. Ahora miren, vamos a ver una en donde tenemos que aplicar un artificio matemático.
y son las que comúnmente van a aparecer. Es decir, lo complicado de este tipo de integrales no es aplicar el procedimiento, es la sustitución, porque a veces para llegar a la forma en que puedan ser sustituidas cuesta trabajo. Veamos qué va a pasar con esta. Entonces tenemos que U sería igual a ¿quién? A 5x al cuadrado menos 5x al cuadrado menos 12. Ahora menos dos. Ahora vamos a derivar U con respecto de X. 10x. 10x. No le pongo el menos 12 porque la derivada de menos 12 es 0. Pero sí le pongo de X. Ujú. Muy bien. Ahora, miren, no puedo cambiar al 10, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí hay un número. Más bien tengo que preocuparme por buscar ese número. Pero resulta que ese número lo podemos sacar del 10. Ese es el artificio. ¿Sí? Necesitamos un 5. Miren, esto sí lo puedo sustituir por U. Pero esto, con esto, no me permitirían sustituirlo por DU. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que aquí hay un 10 y aquí tenemos un 5. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se solventa esto. ¿Sale? Miren, como necesitamos un 5, entonces lo voy a sacar del 10, factorizando ese 10. Y quedaría que la derivada de U es igual a 2 por 5x de x. Ese es el artificio. Expresar el 10 como el producto de 2 con 5. Ahora, el que no me sirve es el 2. Porque no hay ningún 2 aquí. Así de manera que esté como factor. Bueno, entonces traslado el 2 al otro lado y me quedaría 1/2 de du es igual a ¿qué? A 5x de x. Entonces, este 5 está aquí, está x está acá, de x está acá, ya está, como debe de estar. ¿Sale? Ya se puede hacer la sustitución. Entonces, ese es un truco que hay que hacer para poder expresar la integral en términos de la nueva variable. Y les digo, esa parte es a veces la complica. Ahora, la sustitución va a ser integral de la raíz cuadrada ¿de quién? De u. Y esto, junto con esto, ¿qué van a hacer? 1/2 de Un medio de u. Sacamos el 1/2 y nos va a quedar integral de la raíz cuadrada de u. Y como esta ya la hicimos hace rato, ya no la vamos a hacer. Bueno, yo no la voy a hacer, ustedes sí la tienen que hacer. Para eso vamos a resolver la integral del seno de x sobre 3d. Entonces, definamos u. ¿Quién sería u? X sobre 3. X sobre 3. Tal vez para que se pueda entender mejor la derivada, podemos escribir esto de otra manera, como 1/3 de x. Entonces ahora expresamos du con respecto de x. ¿Cuál es la derivada de 1/3 de x? 1/3, ¿no? 1/3 nada más. ¿Vale? Después despejamos du. Du es igual a 1/3 de dx. Ahora, aquí tengan cuidado, por favor, con las fracciones, porque se pueden malinterpretar. A ver, ese 1/3 no lo necesito en el lado derecho, lo voy a pasar al lado izquierdo. ¿Cómo quedaría la expresión entonces si 1/3 lo paso al lado izquierdo? 1/3 de igual a d. Bueno, esa es la confusión que quiero aclararles, ¿verdad? No es así, miren, mediten en esto. Si acá tuviésemos un 4, ¿vale? Acá tenemos un 4. ¿Cómo pasaría ese 4 del otro lado? Cuarto. Un cuarto. Un cuarto. Un cuarto, un 1 arriba y el 4 abajo. Entonces, ustedes me están diciendo que el 1/3 pasaría como 1/3. ¿Sí? Entonces pasaría como un 3. 2/3. Bueno, no, como un pasaría 1 arriba y 1/3 abajo. O sea, el inverso de 1/3. ¿Y el inverso de 1/3 cuánto es? 3. ¿Verdad? Entonces, esto lo podemos entender mejor si escribimos esto así, como dx sobre 3. Es lo mismo. Entonces, el 3 se está dividiendo, pasaría multiplicando. Y quedaría 3 du es igual a dx. Entonces, hagamos la sustitución. Integral del seno de u. Y en vez de dx escribiría 3 du. El 3 es una constante, la saco como 3 por la integral del seno de u. Esta tampoco la voy a resolver yo, pero sí la van a resolver ustedes. ¿Por qué? Porque ya hemos hecho varias veces. Intenten hacer algunas otras a partir de la 9. Intenten hacer la 10, la 11.